Platicando en familia. Platicando en familia. Una hora para aprender y crecer juntos. Iniciamos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a tu programa Platicando en Familia. Mi nombre es Alicia Hernández y me siento muy complacida de saludarte este lunes 21 de octubre del 2013, en donde de verdad qué padre poder empezar una semana juntos nuevamente. Qué padre poder estar en contacto y aprender y crecer y darnos la mano, generar redes de apoyo, porque cada programa que tenemos, ese es el objetivo, que nos sintamos juntos, en familia, que crezcamos, que también nos enseñemos a compartir alguna situación que hemos vivido, cómo la solucionamos o si estamos atravesando por alguna situación que no sabemos qué cauce darle, bueno, para ello estamos aquí con nuestros especialistas. Esta tarde vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque yo crecí con abuelos y yo sé lo que es pues tener esta convivencia tan cercana y lo que implica en estos momentos de nuestra vida la integración de los abuelos en la familia con el doctor Víctor Fernando Villa Esteves, quien es médico geriatra, colaborador de Radio Mujer, colaborador de Promomedios. Bienvenido, doctor, esta vez a Platicando en Familia. Gracias, Alicia, al contrario, por la invitación a tu programa. Primera vez que estoy contigo y esperemos que no sea la última. Espero que sea la primera de muchas y eso me queda claro. Bienvenido, doctor. Gracias. También quiero darle la bienvenida a todos aquellos y aquellas que nos están sintonizando en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Para que te contactes con nosotros tenemos varios medios. Primero, el teléfono 31 22 11 90 o 36 47 18 83 y entonces puedes participar. También está www.radiomujer.com.mx, en donde en la sala de chat de Platicando en Familia puedes dejarnos ahí también tus comentarios, tus saludos y tus observaciones, lo que quieras compartir. Y para nuestros queridos también amiguitos, amigas que están en Austin, Texas, 95.1 de FM Radio Mujer, muchas gracias por estar con nosotros y seguirnos. Este tema también es importante que lo compartamos desde Austin, Texas y en Guadalajara, porque pues nos vamos, se van, se tienen que ir de nuestro país y se quedan los papás, muchas veces al cuidado de los hijos, ya lo platicaremos también. Para ustedes una línea 512-215-4909 y para todos los que nos escuchan en la República Mexicana 01800-727-5420 y también dejen saber qué es lo que están sintiendo y lo que piensan del tema. Quiero saludar a mis compañeros que como cada tarde somos un equipo y hacemos posible Platicando en Familia. Arturo Cervantes en el control técnico, Donaji Castro que ya está ocupada, Chuy Preciado en las imágenes y asistencia de producción y Rosy Muñoz quien encabeza este equipo. Ay, doctor, a mí me gusta mucho este tema, sobre todo porque como ya lo decía en el inicio, crecí en una familia con abuelos. Mi vida estaba compartida entre pues los padres y también los abuelos, quienes ejercían un rol muy importante como nieta y ellos como abuelitos en mi crianza. Sí. Pues en estos momentos de la vida, en el que la dinámica es tan ajetreada, en la que los papás salimos a trabajar muy, muy temprano, regresamos tarde, y en el inter hay que recoger chiquitos de la escuela o cuidarlos en lo que se incorporan a la vida escolar, pues los abuelos no nada más juegan un papel como ellos, como adultos de la tercera edad, sino también en un rol de educadores y ejercen un rol de personas que están formando también a los nietos. Indudablemente que el ser abuelo hoy no es nada fácil. Es una bendición para todos los hogares que lo tienen, sí, que afortunadamente cada día hay más. Te quiero decir, Alicia, que pasamos hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, había un 15% de hogares con abuelos. Hoy día se estima más del 50% de los hogares que cuentan con abuelos en casa. Y un porcentaje, ¿por qué no?, con bisabuelos. Sí. Y cada vez va a haber más. Sí. Porque en la medida que la pirámide poblacional pues se está invirtiendo, entonces pues llegan hasta los tatarabuelos, ¿por qué no? Entonces estamos creciendo, es un futuro que va a haber en nuestro país y es un futuro que si no nos preparábamos como padres, ahora tendremos que prepararnos también como abuelos. Y quizás es un cuanto más difícil. ¿Por qué?
Porque si como padre era difícil, y es difícil el cuidado de los hijos, cuando la diferencia es simplemente una generación. Imagínate cuando hablamos de 2 o 3 generaciones. Es decir, el cambio drástico que tú tienes de tus valores, de aquello que tú conociste en tu hogar, que era primordial, el respeto, el civismo, la educación, las normas en casa. A la actualidad, pues es un choque total, cultural, ¿no? Y en el cual los abuelos, pues se tienen que adaptar, porque si no se adapta un abuelo a la vida moderna, entonces la vida moderna lo empieza a relegar más. Sí, sobre todo que ahorita hay también 2 factores, que es la tecnología y que los abuelos cada vez son más jóvenes. Así es. Y entonces es un truco, por ejemplo, un joven, una manera de esquivar a veces a los abuelos o a los padres, pues es me meto a la nueva tecnología y aunque el padre quiera conocer qué está haciendo a sus hijos, pues no le va a entender. Pero ¿qué pasa con aquellos abuelos que dicen, porque yo no voy a estudiar computación? Yo tengo que ir con el mundo, tengo que ir con la vida actual y tengo que tratar de adaptarme a la nueva tecnología, y empiezan a comprarse su iPad y empiezan a leer y entrar a las redes sociales, etcétera, con la finalidad, y es más, conozco varios que me dicen, fíjate, yo no sabía ni lo que era el Facebook, no sabía lo que era una red social, y entré simplemente hace unos meses por ver y darme cuenta de mis nietos y vigilarlos, supervisarlos de una manera un poquito a distancia, sin intrometerme en su vida personal, pero al menos conocía quizás un poco más de lo que a mí en casa me era difícil escucharlos, ¿no? Sí, y que en ocasiones estos nietos o estos jóvenes también ponen su barrera natural hacia la comunicación, y es una buena alternativa. Ahora, fíjate, a mí me parece que los abuelos pueden estar en una postura enriquecedora para sí mismos porque tienen la experiencia. Sí. Y en este momento la vida ofrece tantas oportunidades de crecimiento, estudiar inglés o idiomas, la computación, terminar la prepa, concluir una carrera, empezar otra, realizar hobbies. Lo que pasa es que culturalmente el mensaje en México era, tú eres abuelo, y es el abuelito clásico en su mecedora, que por cierto, bueno, ya no hay muchas, pero antes era el mecer, tejer, estar frente a un televisor o un radio, y no hacer más. El abuelo moderno de hoy toma clases, como mencionas tú, va incluso al gimnasio, participa incluso hasta en carreras o en maratones, en deporte, en actividades culturales, y por supuesto en la computación. Entonces ha venido un cambio total. No quiere decir, aquí no quiere decir unos son buenos y otros son malos. Cada uno en su forma, en su estilo, está viviendo acorde a lo que aprendió, a sus valores, etcétera. Aquí lo importante habría que cuestionarnos los jóvenes, los hijos, los que vamos para abuelos, el decirnos, ¿qué abuelo quiero ser? Porque quiero decirte, Alicia, que yo como geriatra conozco abuelos así casi de Santa Claus, de cuento, y abuelos terribles, terroríficos, que hay abuelos terroríficos cuya imagen representa casi el logro de Blancanieves o de terror para los nietos y para la familia. Y muchas veces se estigmatiza al abuelo o se quiere estigmatizar a los abuelos en ese papel. O bien en el otro, en el cual le dicen el abuelo canguro, porque su papel para ser abuelo es simplemente cuidar nietos. Y si tú quieres ser un buen abuelo y estar incluido en mi hogar, pues vas a tener que estar todo el día cuidando nietos, ¿no? Entonces hay una serie de roles que los abuelos actuales están desempeñando, y cada uno de nosotros debemos de conocer cuáles son esos roles y cuáles queremos nosotros en un futuro quizás tomar. Y a cuáles tenemos a lo mejor encasillados a nuestros propios abuelos sin darnos cuenta. Somos o tenemos padres que están fungiendo únicamente como abuelos canguros, es decir, como hijo llego, se los dejo en la mañana y los recojo en la tarde, y el fin de semana no sé, ni les hablo ni nada, y nunca les pregunto cómo están, nunca les pregunto qué sienten, nunca los dejo o les doy tiempo para que hagan sus actividades, les doy espacio para ellos, para que sigan viviendo, o simplemente son personas que consideran y ponen todo su valor en cuidar a los nietos, ¿sí? Porque déjame decirte que cuando es esto y los nietos se van, les pega con ganas el nido vacío a los abuelos, les pega con ganas porque ahora sí que, ¿qué hago, no? ¿Hacia dónde voy? Durísimo. A mí me parece que la pregunta que hiciste y que nos sugieres es un parteaguas, ¿qué abuelo quiero ser? Y con esa pregunta te invito a que nos acompañes al primer corte comercial, pero no vamos a tardar, quédate con nosotros y seguir aprendiendo con el doctor Víctor. No tardamos.
Platicando en Familia te da la bienvenida en su segundo bloque a las 4 de la tarde con 20 minutos. Felices de poder compartir contigo el doctor Víctor Villa, quien es colaborador de Radio Mujer, de Promomedios, y se incorpora a colaborar en Platicando en Familia en un tema que es vital, muy interesante. Y ya María Zambrano nos deja un comentario y nos dice, es muy importante que los hijos convivan con los abuelos porque crecen con más valores morales. Estoy de acuerdo, Así Víctor. es, totalmente. Fíjate que el cambio cultural ha hecho que, en cierta forma, aquellos hijos que se desapegan un poco de los abuelos, dice, a su vez no transmitan a sus propios hijos ese civismo y esos valores que nos hacen falta hoy cada día más en este país, en este mundo, ¿no? Habrá cosas que es cierto, nosotros mismos calificamos como anticuadas, como el hecho simplemente una relación cuando los novios de la abuela salían con el chaperón, la chaperona, y que hoy para nosotros como, ¿no? Qué ridículos, como no es necesario que tuvieran vigilantes y situaciones así que son miles de diferencias con la vida actual. Sin embargo, bueno, haciendo una pausa en cuanto a esas diferencias de conductas, diferencias de comportamientos, creo yo que los valores en sí, los principales valores que son el respeto, la honestidad, la sinceridad, el hablar siempre, dar tu palabra y saber dar tu palabra, son cosas que todo abuelo por lo general transmite a sus descendientes. Por eso son el eje y la mayoría debe ser el eje fundamental de cada familia que puede contar con ellos, o que aunque no sea, muchas veces no hablo de que tu abuelo, pero se trata de un adulto mayor al que conoces y aunque no tengas consanguinidad te puede aconsejar. Es por eso, es la parte bonita de la vejez. El envejecer con éxito significa el saber conservarte no solo físicamente, sino también mentalmente. Pero se supone que esos viejos logran la sabiduría. ¿Y por qué la logran? Porque han vivido, porque aprenden de los errores. Ellos se equivocaron igual que nosotros, pero ellos aprendieron que esos errores los hacen, los forman y de alguna manera lo pueden transmitir a los demás. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Por dónde es mejor? Toda esa sabiduría que van aportando a través de la experiencia de los años, y tú lo mencionabas, cómo hemos perdiendo ese sentido de ese valor, pero también los usos y costumbres de cada nación, de cada país, como en Japón se les da a los abuelos. Allá no se ha perdido esa costumbre, sigue dándose. Claro, y como dentro de las familias naces ya con esa tradición y tienes muy consciente que a cierta edad te va a tocar a ti tener un abuelo en casa, pero tú también vas a ser abuelo, entonces eso que tú das te lo van a dar a ti, lo vas heredando. Pero fíjate, ¿por qué quieres tener un abuelo? Bueno, quieres tener un abuelo que te aconseje, quieres tener un abuelo que te apapache. El abuelo al final de cuentas es amor, y es así la máxima expresión de amor y afecto hacia sus nietos. Es aquella persona que quizás hace un lado un poquito el totalitarismo y el autoerismo y dice, bueno, eso se lo dejo a sus padres que lo eduquen y yo educo en valores, en ejemplo, en lo que debe ser. Tanto cariño. Y cuando una familia quiere un abuelo es por eso, porque ese abuelo se deja querer y también quiere y también ama. Pero te decía, también hay abuelos que no se dejan querer. Entonces, el primer paso para ser abuelo es aceptar tu envejecimiento. Número 1. Es el número 1. Para ser un buen abuelo tienes que aceptarte viejo. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no han aceptado viejos, el primer susto que tienen es cuando les dicen, ya eres abuelo, y se ven al espejo y yo, casi quieren correr aterrorizados. ¿Cómo? A mi edad yo soy abuelo. O sea, es como si les dijeran algo terrible, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es aceptarte, sí, pero la vejez no significa decadencia. La vejez no tiene por qué ser negativa. La vejez es una parte más de la vida que tenemos que aprender todos a saber adaptarnos. Y es la parte, fíjate, donde podemos convertirnos en pequeños sabios, en perfeccionarnos en todos los sentidos espiritual como seres humanos, en corregir fallas. Y entonces cuando nosotros vemos la vejez como una gracia y no como una desgracia, es cuando podemos dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces para ser un buen abuelo, primero tienes que aprender a envejecer bien, querer envejecer y saberte que posees mucha sabiduría que vas a transmitir, aunque tú creas que es poquita, te aseguro que es mucha, la que le puedes brindar
como apoyo a tus nietos. Y eso no significa que pierdas la jovialidad, No. la alegría. No. Eso es otra nada cosa que ver, completamente. nada Imagínate que qué ver. Maravillosa combinación. Nada que ver. Tú tienes que ser un abuelo joven. Sí. ¿Por qué? Porque los jóvenes aprecian a lo joven. Cuando realmente el joven se acerca hacia algo que va en descenso, se aleja. Cuando el joven siente la alegría, cuando el joven siente que esa persona todavía a sus 80, 90 años, el deseo de vivir, Sí. que le habla de vida a esa edad, el joven se siente atraído, es como un imán. Y entonces de esa manera nosotros podemos pescarlos y poderles transmitir eso. Cuando el joven se acerca con alguien que, ay, hijo, nunca envejezcas, eso es lo peor que te puede pasar, duele todo, es terrible, deprimido, llorando, entonces, ¿qué haces? ¿Quieres huir? Entonces, el segundo es decirle al abuelo, primero, acepta tu vejez, acepta de alguna manera que eres sabio, tu nuevo papel, tu nuevo rol, pero no dejes de vivir. No dejes de vivir, porque tengas la edad que tengas, 60, 70, 80 años, puedes seguir viviendo. No te encierres en esas 4 paredes. Sal. El mundo está ahí. Claro, el mundo sigue. Y vuelvo con lo mismo, tu pregunta, ¿qué abuelo, qué tipo de abuelo quieres tú ser? Planteárselo desde antes. Plantéatelo desde antes. Me toca ver esa parte de abuelos que no supieron, desgraciadamente no escucharon alguna vez que se podía ser un buen abuelo. Y lamentablemente esos son los que acaban en algún asilo. Y ese abuelo, pues, no es el abuelo que todos quisiéramos ser. O tú quieres ser un abuelo en un asilo abandonado donde no te visitan tus nietos ni tus bisnietos más que una vez al año. Creo que muy pocos de nosotros aspiramos a esa vejez. Sí, cierto. Pero está en nosotros, no está en los demás, está en nosotros. Entonces, sí es una invitación a reflexionar hacia qué abuelo quiero ser y qué estoy haciendo para lograrlo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y cuando hablamos de planteárselo antes, estamos hablando no de cuando ya tienes encima esta vejez, sino mucho antes. No, mucho antes. Insisto, hoy se puede ser abuelo a los 40, a los 50, a los 60. Claro. Entonces, sí. Pero también fíjate, tampoco me voy a prostituir, y aunque se oye fuerte la palabra, por el hecho de decir, como quiero que mis hijos me sigan teniendo en casa y no se olviden de mí, entonces ahora voy a convertirme en esclavo de mis hijos. Suena fuerte, pero muchos abuelos lo hacen por no perder el amor, por el temor a la pérdida del amor de los hijos. Comienzan a venderse. ¿Venderse qué es? Bueno, a dejar de vivir, a sacrificar su espacio para irse a aprender, a tomar clases, a bailar, a salir con amigos, salir con amigas, a irte a un grupo de convivencia de adultos mayores, a viajar. Dejan de hacer todo eso, ¿para qué? Para cuidar nietos. Conozco gente que se ha vuelto a enamorar. Exacto, y hay quien no, porque dicen, ¿cómo? No voy a enamorarme de alguien, no voy a ser capaz de dejar a mis nietos por alguien más, cuando pueden hacer las dos cosas. Claro. ¿Por qué no? El amor es hasta cualquier edad. ¿Por qué no? ¿Por qué no casarte? ¿Por qué no pensar, bueno, que no quieres, no son tus valores, no son tus principios, muy respetables? Pero te diste la oportunidad. ¿O realmente estás luchando porque estás anclada a esa parte donde te dices que no eres buena abuela si no estás pegada en tu casa, encerrada en tu casa cuidando nietos? O como lo que tú y yo comentábamos, Víctor, hace un momento que estábamos en el corte, que decíamos que muchos abuelos entonces quieren compensar con los nietos lo que no lograron. Con los hijos. Con los hijos. Sí. Y si fueron muy estrictos con los hijos, ahora con los nietos son maravillosos, ¿no? Todo les permite. Tú convives con personas adultas, con abuelos, porque esa es tu profesión. ¿Qué percibes de lo que te comentan estos abuelos? Mira, lo que ellos, porque te digo, me toca ver esa parte de aquellos arrepentidos que están en un asilo y que ya no los visita nadie, nadie en absoluto, en semanas, meses, quizás una vez al año o 2, y viven ese abandono. Y muchos de ellos dicen, yo di lo mejor y mis hijos son ingratos. Es cierto, el ser humano tiende a ser ingrato, aún teniendo excelentes padres y excelentes abuelos. Y eso hay que aceptarlo también. Sí. Tú puedes ser una excelente abuela o una excelente madre, y eso no es garantía de que tus hijos lo sean contigo.
te invito, Víctor, a que vayamos a un corte y me da mucha pena interrumpirte, pero vamos a regresar a platicando de estas características de los abuelos que han sufrido y sufren en los asilos. No tardamos, acompáñanos a un corte. Platicando en familia, 4 de la tarde con 34 minutos, Radio Mujer, 10:40 de AM, el sexto sentido de la radio junto a ti. Esta tarde estamos platicando en familia con el doctor Víctor Villa. Él es médico geriatra y tenemos una charla muy, muy interesante acerca del papel, el rol, la integración de los abuelos a la familia. ¿Qué está pasando en este momento, en la actualidad con ellos? Y a mí, bueno, me ha encantado esta charla que llevamos hasta este momento, en donde pues la invitación es qué tipo de abuelo decides ser tú y que empieces a una edad temprana a cuestionarlo para que cuando llegue esa etapa de tu vida tan esperada, sea una etapa deseada, anhelada. Llegues y lo puedas palpar, Víctor. Claro. Y no preparada. te agarre de bajada. Y que puedas asumir ese nuevo rol, un nuevo rol con responsabilidad de guiar ahora a los hijos de tus hijos. ¿Hacia dónde? Hacia tus valores, hacia tus creencias, hacia tus costumbres familiares. Y a no perderte, a no perderte. Y a no perderte dentro de eso, sí. No es un grillete que te ponen ahora para decir ya, los próximos años de mi vida me los voy a pasar cuidando nietos. No. Ni este panorama que tú nos decías Exacto. antes de irnos al corte, tan triste. Esa parte de que cerrando un poquito en esa parte, sí, es que es la que yo palpo con dificultad cuando encuentras a un adulto encerrado, casi todos contra su voluntad, porque bueno, son depositados en los asilos, porque no tienen cabida en un hogar, no fueron útiles para la nueva familia o simplemente no hay quien los cuide, y son depositados en ese lugar. Y la cuestión es esa reflexión que ellos mismos caen y que me transmiten de decir, híjole, pues algo hice mal para acabar así. Porque en este abandono, en esta soledad. Habrá lugares donde, es cierto, ingresan por su propia voluntad, y aquellos que ingresan por su propia voluntad y que todavía se mantienen activos y salen del lugar y no se dejan vencer. Bueno, eso es capítulo aparte. Qué bueno que seas un abuelo. Incluso aquí, una parte que criticaría yo a las antiguas generaciones, es que todavía hay madres abnegadas, sufridas y entregadas, dispuestas a dar todo por los hijos y por los nietos, y quienes ellas mismas se autoconsideran una carga, y ellas mismas dicen, no, yo aquí estorbo, y entonces, hija, llévame a un lugar a vivir, llévame a otro lado. Pero son ellas. La familia la tiene adaptada, la familia la acepta, la familia la integra, pero ellas por una falsa autoestima, quizás otro concepto de vida, quizás que no aprendieron a dejarse amar, deciden tomar esa decisión. Ahora, tú dices, pues está bien ser independiente, irte a otro lugar y punto, haces una nueva vida. Pero ¿qué pasa con aquellos que se van y se abandonan? Como si acabara el reloj, como si dijeran, bueno, yo ya, hasta aquí cumplí. Esa es la parte donde no es congruente. Porque el mensaje que estás dando, si tú renuncias a tus hijos y a tus nietos, es al revés. A renunciar a la vida en lugar de enfrentarla en la etapa que, insisto yo, la vejez puede ser la mejor etapa de la vida, aunque no lo parezca. Me dicen, pero ¿cómo con esos achaques? Hay analgésicos para los achaques. Sí. Pero ¿cómo con esos bochornos? Hay hormonas para los bochornos. Pero ¿cómo con esa belleza, esas arrugas que ya no es la misma que tuve? La belleza está en los ojos de quien mira. Sí. Tienes que aceptarte que tú eres un ser más allá del aspecto externo. Y cuando lo ves con esos ojos, la vejez es diferente. Y la vejez cambia. Y si te das cuenta que todavía puedes aprender, leer, mantenerte activo, feliz, bailar, irte a clases, insisto, viajar. La gran diferencia que hay entre la vejez americana y la vejez europea es que ellos a los 90 años están viajando. Y si tú aquí haces una encuesta, la mayoría de los adultos mayores a los 90 años están en casa en silla de ruedas o en un sillón ahí en sala. Sí. Es mentalidad, nada más, es la mentalidad que tenemos. Estamos como programados
de que las mujeres ya eran abuelas y entonces pues ya no hay sexo, ya no hay esposos, ya no va a haber más vida, ya no es permitido que salga a bailar, cómo voy a ir a un bar, cómo voy a conocer a un amigo, cómo voy a conocer. En una ocasión hace, y esto reciente, unos meses, una hija me habló alarmada y me dice, oiga doctor, ¿qué hago? Aconséjeme. Mi madre tiene 80 y tantos años y le está visitando un vecino viudo de 80 y tantos años. ¿Cómo que qué le aconsejo? Pues déjelos, o sea. Claro, déles espacio. Sí, déles espacio, al contrario, fomente esa amistad y punto. Tienen derecho a la libertad, cualquier ser humano, no importa la edad. Si ella lo quiere, él lo quiere, bueno, adelante, ¿no? Y a veces los hijos como que somos los primeros que no, tú ya eres viejo y entonces tú ya cuídame los niños, aquí quédate, yo soy el que viajo, me divierto y tú aquí en casa estás en calidad de enana. Sí, qué frustrante. No, bueno, pero la etiqueta, ¿quién se la pone? Sí, ellos mismos, porque claro. Si la mamá sabe poner límites, hija, ¿cómo no? Mira, yo te los cuido de 4 a 6, pero a las 6 tengo mis amigas, a las 7 me voy al cine, o mañana o los martes y jueves. Si ponen límites, que es la verdad, puede combinarse todo. Es válido todo, pero también tienen que saber ser un poquito egoístas consigo misma y buscar su bienestar. Insisto, les aseguro que dura más una abuela sana y feliz, que a su vez sigue teniendo actividad en la vida social, que aquella que ahorita exprimimos. Y mira, me llegan algunos hijos, no, mi mamá hace todo, sí que hace, mire, todavía nos cocina, todavía nos lava, todavía nos plancha. Y yo, bueno, esta chacha de 60 años todavía, claro. No, eso, hay límites para la edad, ¿no? Y como en todo lo decíamos, está en uno. Sí. Todo está en uno, no en Así los demás, hasta dónde lo permites, hasta dónde pones tus límites. Hay abuelos, señores, que se reúnen en parques a jugar dominó, ajedrez. Pero te dicen que no hay, fíjese que no hay, sí hay, no, sí hay. Yo no veo, Sí. No es que se reúne muy tarde, no es que ya es muy noche, no es que yo a esa hora ya me duermo, no es que a lo mejor tengo una incontinencia y me da pena salir con pañal, o como yo voy mucho al baño, entonces pues no hay baños. Quien quiere pretexto los pone, Indudablemente. pero quien busca y entiende el mensaje de que la vida realmente, insisto que lo que no se usa se muere. Y aquello que estamos, los viejos sentados en un reposedo, en una silla, todo un día sin hacer nada, acaban atrofiándose. Y envejecen a pasos acelerados. Y tengo pacientes de más de 100 años que siguen caminando, que siguen pensando, que no tienen demencia, yo que manejo mucho el Alzheimer, porque es cuando yo les digo, es que el Alzheimer no es de todos, el Alzheimer es de quien dejó oxidar su cerebro, de quien permitió que su cerebro dejara de funcionar. Ya no lo oxigenaste, ya no le diste Que ya no hiciste vida. nada, que ya no hubo una motivación. Sí. Entonces, si te fijas todo esto, ¿en qué se convierte? En actitud. La palabra actitud. La palabra actitud nos convierte en jóvenes. La palabra actitud nos dice, ¿cómo te sientes a los 60? ¿Qué es 60? Si te dijeran ahorita tienes 60, ¿te asustas? Si te dicen tienes 80, tienes 100. Es actitud, Totalmente. es actitud, es pensar, voy a llegar a los 100 o más, quiero vivir. Sí, por eso te comentaba, Víctor, al inicio del programa, que a mí me parece que puede tener tantas ventajas en este momento de la vida, ser abuelo, ser adulto, porque hay tantos recursos para darte vida, para inyectarte y darte conocimientos que antes no tenías, o hacer lo que pospusiste, lo que dejaste a un lado por los hijos. Exacto. Y ahora ya te toca, ya es tu momento. Incluso no necesariamente cuando enviudas, sino la pareja que ya no está criando hijos, que se dé esa oportunidad de volver a encontrarse consigo mismo. Fíjate que veo también viudas que se deprimen mucho cuando el esposo se va a grado tremendo. Claro, no te hablo de los hombres, esos se mueren, ¿no? Casi pocos logran sobrevivir. Pero bueno, las que se deprimen, les hago esa pregunta, ¿qué motivación tiene para vivir? ¿Qué motivación tiene para vivir? Y hasta que no los haces ver que están los nietos y les cae el 20 de que no es cierto, mis hijos ya los crié, ya salieron, pero están mis nietos. ¿Por qué no pueden ser una motivación para mí como mujer viuda los nietos? Y sí lo son en muchos casos, definitivamente, si lo permitimos. Si no lo vemos como carga, si hagamos límites. Y si nos dejamos llenar también de vida de la juventud, porque también la juventud enseña a los viejos, no nomás los viejos a los jóvenes. También los jóvenes enseñan muchas cosas a los viejos y sobre todo el deseo de vivir, el de que todavía hay cosas nuevas,
la inocencia, que la juventud, la alegría. Vuelves a hacer contacto incluso con tu propia juventud. ¿Te acuerdas en esos épocas, esos años mozos, cuando te gustaba alguna chica o algún chico, cuando estabas empezando a trabajar y te empiezas a ver a tus nietos y te vuelves a reflejar en ellos, ¿no? Así es. Pero volvemos a qué actitud. Exacto. Hace la diferencia la palabra actitud, finalmente, ¿no? Y así que si te asusta ser abuelo, pues empieza a cambiar esa actitud, porque es una bendición para empezar. Y empieza a verla como bendición. Ahora me dices, aquellos que ya se fueron, regresando del corte, vemos los abuelos que dejamos a veces cuidando a nuestros hijos, ¿no? Por ¿Cómo necesidad. te sientes con estos abuelos que tenemos que dejar a un lado con nuestros niños? Vamos a un corte, pero regresando vamos a darle voz a tu lectura y a tus comentarios. No tardamos. Empezamos a Platicando en Familia y entramos a la recta final a las 4 de la tarde con 50 minutos. Radio Mujer, 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Austin, Texas, 95.1 de FM. Gracias por su participación a todos ustedes, por estar atentos a esta plática tan interesante en familia esta tarde con el doctor Víctor Villa. Él es médico geriatra y nos está aportando pues una serie de herramientas tan interesantes, no nada más para los abuelos que nos escuchan, sino para ti, para mí, para todos los que somos padres de familia y los que algún día lo vamos a hacer, para empezarnos a plantear esta meta, este objetivo a corto, mediano, largo plazo, de qué tipo de abuelo quiero ser y cómo quiero vivir esa etapa en mi vida, tan válida, tan importante, tan, como tú dices, pues tan bonita, porque no necesariamente nos tiene por qué asustar o llenar de miedo. Hay que prepararnos y efectivamente, Alicia, lo mencionas. Muchos creemos que al llegar a ser abuelos somos viejos. Sí. Y eso no es cierto hoy día. No, hoy día no, y a propósito, ¿me permites que le demos lectura a una llamada que viene muy ad hoc con el comentario que acabas de hacer? Es anónima. Mi marido fue abuelo a los 55 años, él es violento con la niña de 4, solo quiere que esté sentada sin hacer nada. ¿Por qué? A mí me molesta porque él desde que se enteró que sería abuelo tomó esta actitud. Yo soy una feliz abuela, nos dice la persona que nos llama. Quizá tiene mucho que ver con ese papel, ese nuevo rol que a lo mejor socialmente teníamos o tenemos muchos, de decir, cuando yo sea abuelo ya soy viejo. Y como tengo 50 y tantos años, yo no soy viejo. Sí. Y por tanto, si no quiero ser viejo, no quiero ser abuelo. Sí, entonces rechazo automáticamente a lo que me está representando. No a quién. Lo más seguro es a lo que me está representando. Me está representando la vejez. Y como la vejez muchos la tenemos estigmatizada como lo peor, inservible, inútil, ya vas para abajo, te vas a morir pronto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el concepto de vejez que tenemos inculcado por tradición, por cultura, por país. Y que tenemos la obligación los jóvenes de cambiar y decir, no, claro, se puede llegar a ser abuelo joven, se puede llegar a ser un abuelo activo, se debe llegar a ser un abuelo activo, participativo, a exigir el lugar, porque el abuelo cada quien va a tener el lugar que merece, pero que también sabe marcar líneas en su casa. Insisto, hay que poner sus límites como abuelos. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Abrir espacios, no nada más culturales ni recreativos, sino en un momento dado también áreas especiales. Y donde no hay que inventarlas. Claro. Yo tengo, grupos de señoras que me dicen, mire, no había nada por mi casa y de repente hice un club de lectura. Y empecé a juntar a mis vecinas, ya tenemos varias décadas juntándonos, ¿no? Otra que me dice, pues no había nada por mi casa y nos encantaba bailar a 2 o 3 vecinitas. Hicimos un saloncito ahí, nos juntamos tales días y bailamos. Sí. Otro club que conozco aquí en Residencial Victoria, Club de Viudas, que tienen sesiones culturales, que tienen pláticas, hoy día están creciendo esos grupos. No tienen que ser muchos, con que empecemos 2, 3, empezar a crear nuestro propio grupo si no hay cerca de casa, que nos dé ese espacio como ser humano. Como ser humano tenemos la obligación de crecer y trascender. Y entonces hay que cuidar la salud, hay que cuidar y apoyar a la familia, a los nietos, hay que saber ser abuelos,
pero envejecer dignamente, y esa sería nuestra obligación, ¿no, Alicia? Y retomar esos dones y talentos que tenemos y que quizá dejamos dormidos por tantos y tantos años y entrecomillado los sacrificamos, los pospusimos, como ya lo decíamos. Y si llegamos a lograr ese abuelo, ahora también, ¿qué abuelos tuvimos? Sí. Si tuvimos abuelos fantásticos, tenemos un ejemplo, pero hay quien no tuvo abuelos. Sí. Sí, pero esos abuelos fantásticos de 90 y tantos años activos, alegres, juveniles, bueno, vaya, que eso es vivir. Oye, abuelos que te están pidiendo cómo organiza su fiesta del año que entra. Excelente, ¿No? excelente. Esos abuelos que se emocionan porque va a ir el trío o el mariachi o porque va a ver a toda la descendencia reunidos y la foto y se siguen emocionando y piensan esas abuelas y abuelos que se van a poner. Esos abuelos queremos en este país. Claro. Esos son los abuelos que merecemos y necesitamos. Y queremos una sociedad y una comunidad joven que sepa valorar a las personas que están en esa etapa. Porque también depende de nosotros. Qué trato les damos, cómo los incorporamos, de qué manera digna estamos con ellos. Y eso es muy, muy importante. Porque detrás de nosotros hay niños. Entonces, y ellos van a aprender. Claro, eso siempre le digo, si quieres no lo hagas por ellos, sino por tu conveniencia. Claro. Como ven que tratas a tus padres, te van a tratar a ti. Igualito. Sí, totalmente. Y mira, se reporta una persona de la colonia Parque del Agua y nos dice, tengo una abuelita de 92 años, tiene 7 años que está tomando Estazolan 2 miligramos. ¿Qué tan malo es? Bueno, es un benzodiazepínico que ocasiona, quizás se lo dieron para dormir. Es decir, es un fármaco tiene esas propiedades para dormir, para el insomnio. Lo ideal es que después de cierto tiempo empezar a bajar dosis, claro, bajo indicación del médico. No es malo, pero por un tiempo razonable. Sí. Lo ideal en los casos de los pacientes geriátricos, los geriatras no nos gustan que tomen muchos fármacos, y menos de tipo aquellos que los sedan, que les disminuyen los reflejos y facilitan caídas. Sería la parte negativa de este fármaco. Pero tampoco se pueden quitar de golpe. Hay que irlo bajando gradualmente, hay que consultar al médico para ir disminuyendo la dosis gradual. Sí. Si se puede vivir sin él es mejor. Si se puede buscar otra alternativa sería mejor. Y la recomendación de siempre, médicos, hay que acercarse a un profesionista en la materia. Así es. Sí, no hay que tomar esas decisiones. Autoprescripciones, ni me lo dieron, y mira que me dijeron que es muy buena esta pastilla, no. Esa cultura por fortuna empieza a cambiar, pero bueno, todavía hay personas que nos ven a los médicos y a los geriatras. Fíjate que aún así la cultura del geriatra no creas que estamos en la gloria, ¿eh? Somos poquitos por lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque la gente escucha la palabra geriatra y se asusta. Así casi como abuelo, corren. Como yo no voy al geriatra porque ya soy viejo, eso automáticamente me hace ser viejo. Y no es así. Al contrario. Somos médicos especialistas que buscamos la prevención de un envejecimiento digno. No, ya cuando nos llegan abuelos que no podemos hacerles nada, pues o sea, realmente ya hay poco que brindarles, pero hay que ir al geriatra de edades después de los 60 años. La edad son los 60 años, y ni modo, aunque no nos guste. Es una realidad. Pero es una realidad, Sí. Así como llevas al niño al pediatra a cierta edad, igual hay que ir como adulto a los 60 años al geriatra. Sí, ¿no? y tú que tienes todavía la oportunidad de moverte y de trasladarte y de Sí, manejar, sí. Visítalo. Claro. Es importante. Ahora, nos faltó esa parte de aquellos que están en Estados Unidos. Sí. Simplemente el mensaje es, qué bueno que los tienen en buenas manos, porque creo que la parte cultural y de valores de este país todavía radica en nuestros abuelos. Qué bueno que están, confíen en ellos, traten de apoyarlos, pero una cosa importante, muchas veces insisto, el abuelo se dedica a entregarse y olvida su salud. Entonces no olviden esa parte y de hacerle su chequeo anual a ellos, porque ellos se entregan. Y les duela lo que les duela o se enfermen o aunque sientan malestares, no lo van a decir. Entonces traten de hacerlo. Sí, es muy interesante. También platicábamos acerca de estos abuelos que están en los asilos y ver también si están bien tratados, cuál es el objetivo de haberlos incorporado a un asilo. Hay asilos que incluso están especializados en algún área médica. Entonces la familia no puede o no tiene el recurso para estar atendiéndolos, pero los visita a diario, están plenamente conscientes de que no viven con ellos por una circunstancia, pero no por el cariño, y pues tratar y estar como muy al pendiente, ¿no? de lo que está ocurriendo. Claro, sí, mira, Cristina González pregunta que si tengo madre. Sí tengo mamá. Es de 1935, ya la ventalía en el aire. Es
espero que no se va entere. para que tiene 78 años. Sí, y es de las mujeres todavía activas. Sí. Maneja en Padrísimo, su carro, sí. está en un club de viudas, baila, canta, activa en círculo de lectura, la Biblia y en 1000 Me actividades. encanta, ¿ves? Es lo que Entonces platicábamos. creo definitivamente que sí, la actitud ha sido, le he logrado transmitir hasta ahorita una actitud positiva, Ay, creo qué yo. padre. ¿Y la atiendes? Te puedo decir que sí la atiendo, pero no me médico? gusta. No, prefieres derivarla No me con un gusta. colega. Cuando puedo la derivo, ¿por Sí. qué? Porque en el argot médico no conviene ver a la familia. Los familiares son pésimos pacientes. Sí. Y no es lo mismo un paciente que nos obedece y que se cuadra con nosotros y nos al No. pie de la letra, a una madre que dice, no, todavía soy tu madre, y entonces Exactamente. te obedezco la mitad. Tú sigues siendo mi niño, no mi médico. ¿Verdad? ¿Verdad? Así Víctor, qué placer y qué gusto haber compartido contigo. Gracias, Dos Alicia. cosas. Una, tus datos, por favor. Tus Sí, datos cómo no. para Mira, contactarte. en el mail, cualquier duda que tengan, en geriatragdl@hotmail.com y en el teléfono 3641-7810. 3641-7810. Y una brevísima conclusión que nos invites. Una conclusión es a reflexionar qué abuelo, si no somos abuelo, qué abuelo queremos ser, si estamos trabajando en eso, si hemos pensado que tenemos la fortuna algún día de llegar a eso, y que si ya somos abuelos, bueno, sepamos que la vida continúa. Te agradezco a nombre de mi equipo y a nombre del público que sé que estuvo muy, muy atento a esta plática en familia y a nombre propio, Alicia Hernández. Y a ti también te agradezco muchísimo, queridísimo público. Quédate a continuación en Casa con Leti. El día de mañana te invito a que te incorpores a Platicando en Familia, denunciando la violencia infantil, un tema importantísimo para que estés presente y aprendamos. Deseo que tengas una extraordinaria tarde de lunes, un excelente inicio de semana. Procura practicar un valor. Que Dios te bendiga y estamos hasta mañana juntos. Gracias.